Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, seguimos con el análisis de funciones. En este caso vamos a trabajar con una función exponencial. Como siempre, vamos a ver cada uno de sus parámetros, ver a qué conclusiones podemos llegar analíticamente y después comprobar si en efecto tiene sentido esa representación dentro de nuestro análisis. En este caso, ¿qué función vamos a tener? Pues vamos a tener la función f de x igual a e elevado a x cuadrado menos 4, ¿vale? Como siempre, vamos a ver todos los parámetros y vamos a ir por aquí apuntando los datos que sean necesarios, todos aquellos que vayamos obteniendo. Entonces, el primero, como siempre, será el dominio. En este caso, podemos ver claramente que el dominio de f de x será todos los números reales. No me da ningún problema para el cual tenga que alguna limitación para mi dominio, porque aquí arriba no tengo ninguna delimitación y la función exponencial, en términos generales, no tiene ninguna restricción. Por lo tanto, este será el dominio de mi función. Vámonos ahora con las simetrías. Entonces, como siempre, en este caso la simetría, tendremos la simetría par, que recordemos que f de x tenía que ser igual a f de menos x, y f de menos x sería e elevado a menos x al cuadrado menos 4, es decir, e elevado a x al cuadrado menos 4, que esto sí que es igual a f de x, ¿vale? Por lo tanto, tendremos una simetría par. En este caso será simétrica con respecto al eje de ordenadas. Vamos a comprobar la simetría impar, donde f de x tendría que ser igual a menos f de menos x, es decir, a menos lo que tenemos aquí arriba, menos e elevado a x cuadrado menos 4, lo cual no es igual a f de x. Por lo tanto, no tendremos simetría impar, pero en este caso sí que tenemos una simetría par. Bueno, vamos a seguir con el estudio, en este caso con los cortes con los ejes, ¿vale? Como siempre empezamos con el eje OX, donde y tendrá que ser igual a 0. Entonces nos quedará que tendremos e elevado a x al cuadrado menos 4 igual a 0. ¿Y qué es lo que ocurre? Que si recordáis, la función exponencial por sí misma nunca puede ser igual a 0, ¿de acuerdo? No puedo tener ningún valor el cual me dé que esta función de aquí sea igual a 0, ¿vale? Porque si me voy muy al infinito, crecerá un montón. Si me voy muy al menos infinito, en caso de que fuera simplemente e elevado a x, me quedaría que me acercaría mucho a 0, pero nunca llegaría a cortar 0, ¿vale? Por lo tanto, significa que no existe ese valor de x tal que en este caso e elevado a x cuadrado menos 4 sea igual a 0. ¿De acuerdo? Lo podéis comprobar de la siguiente manera. Si yo aplico logaritmos neperianos a ambos lados, es decir, el logaritmo neperiano de e elevado a x cuadrado menos 4, que esto sería x cuadrado menos 4, por el logaritmo neperiano de e, es decir, x cuadrado menos 4, sería igual al logaritmo neperiano de 0, es decir, menos infinito. Por lo tanto, esto no tendría sentido por definición. Es decir, que no hay corte, no hay en este caso corte con el eje o x. Esto puede ocurrir perfectamente. Hasta el momento no nos había ocurrido, pero podemos tener un caso donde nos ocurra perfecto. ¿Y ahora qué tendremos? Pues nos quedará con el eje OY, donde tendremos que x será igual a 0. Por tanto, esto nos quedará que tendremos que, en este caso, f de 0 será e elevado a menos 4, o lo que sería lo mismo, 1 entre e elevado a 4, que esto será más o menos, nos va a quedar un número relativamente pequeño, e elevado a menos 4, que esto es más o menos 0,018, ¿vale? Entonces cortarán el punto 0 y en este caso e elevado a menos 4, que es ese aproximado 0,018, ¿vale? Por lo tanto, ya tenemos el punto de corte con los ejes, ¿de acuerdo? Como nos ocurre siempre, hasta el momento no vamos a tener ninguna simetría, ¿vale? No tenemos, voy a borrar por aquí, no hay simetrías, ¿vale? Perdón, no hay simetrías, no hay periodicidad. O sea, no hay periodo, ¿vale? Que sería exactamente lo mismo. Y vamos a ver ahora si tenemos algún tipo de asíntota, ¿vale? Automáticamente, las asíntotas verticales las podemos descartar,
¿Por qué? Porque el dominio no me da problemas en ningún punto, ¿vale? Por lo tanto, no voy a tener asíntotas verticales. ¿Y qué ocurre en el límite de más menos infinito de e elevado a x al cuadrado menos 4? Pues que en ambos casos me iré a ese e elevado a infinito, es decir, a infinito. Por lo tanto, las horizontales también quedan descartadas junto con las verticales que ya las habíamos visto. Y en el caso de la oblicua, tendría el límite en más menos infinito de elevado a x cuadrado menos 4 entre x. Pues lo que me ocurriría será lo mismo, porque e elevado a x al cuadrado crece muchísimo más rápido que x. Por lo tanto, esto será igual a más infinito, y es decir que las oblicuas también quedan descartadas. Es decir que en este caso tampoco tenemos ningún tipo de asíntota. ¿De acuerdo? Vamos a ver ahora cómo funcionará en este caso la continuidad, que de nuevo es muy sencilla. ¿Por qué? Porque tenemos que nuestra función debería ser continua en todo su dominio. Y como el dominio es todo R, pues f de x es continua en todo R. Por lo tanto, la continuidad no nos da ningún problema. Vamos a ver ahora la monotonía, es decir, el crecimiento y decrecimiento de la función. Es decir, si yo derivo esta función, me quedará simplemente que f' de x será de nuevo e elevado a x cuadrado menos 4 por la derivada del exponente, que en este caso sería 2x. La voy a poner al revés para que nos quede un poquito más clara. 2x por e elevado a x cuadrado menos 4. Como siempre, para encontrar máximos o mínimos, hago f' de x igual a 0, es decir, e elevado a x cuadrado menos 4 por 2x igual a 0. ¿Y qué ocurre? Que aquí o e elevado a x al cuadrado menos 4 es igual a 0 o 2x es igual a 0. ¿Qué ocurre? Que e elevado a x al cuadrado menos 4 ya hemos visto antes que no tiene sentido que sea igual a 0. Por lo tanto, aquí tendríamos que no existiría ese valor de x que nos lo diera. Sin embargo, aquí sí que tenemos un caso donde tendríamos que para x igual a 0 sí que tendría un punto, el cual haría que mi derivada fuera, nula, iba a decir negativa, nula. Entonces tendremos que ver que en x igual a 0 tengo un punto crítico. Vamos a ver si en este caso es máximo, mínimo o ninguna de las dos. Entonces, como siempre, estudio el signo de la derivada a izquierda y a derecha y ver qué es lo que me queda. ¿Cuál es la parte buena? Que e elevado a x al cuadrado menos 4 siempre va a ser mayor que 0. Por lo tanto, el signo solamente dependerá de 2x. Es decir, por ejemplo, para menos 1, yo tendré que esto sería f' de menos 1, sería 2 por menos 1 y por e elevado a menos 1 al cuadrado menos 4. Todo esto siempre va a ser mayor que 0. Como multiplico por un número negativo, me quedaría menor que 0. Sin embargo, si lo hago en el caso de tener un número positivo, es decir, por ejemplo, el 1, me quedaría de nuevo todo este término, que sería siempre positivo por ser esa exponencial, multiplicado por un número positivo. Por lo tanto, también me quedaría que en este lado sería positivo. Es decir, que aquí sí que tengo un cambio de tendencia. Vengo decreciendo y me alejo creciendo, es decir, que en x igual a 0 tendré un mínimo, ¿vale? Porque me acerco decreciendo y me alejo creciendo. ¿Qué me dirá mi función? Que f de x decrecerá desde menos infinito hasta 0 y f de x crecerá desde 0 hasta más infinito. Esta será la monotonía de mi función, con su punto crítico, en este caso un mínimo, en x igual a 0. Y ahora, por último, vamos a calcular la derivada segunda para estudiar la curvatura. La vamos a poner por aquí, curvatura. ¿Qué tendremos en este caso? Pues tendremos un producto de funciones, donde nos quedará que la derivada segunda será derivada de la primera, la derivada de 2x es 2 por e elevado a x cuadrado menos 4, más la primera sin derivar por la derivada de la segunda, es decir, e elevado a x cuadrado menos 4 por la derivada del exponente 2x. Esto es lo mismo que puedo sacar factor común 2 por e elevado a x cuadrado menos 4, 2 por e elevado a x cuadrado menos 4, y aquí me quedará en el primero 1 más, y aquí tendré 2 por x al cuadrado. 2 por x al cuadrado. Y esta será la derivada segunda de mi función. Es decir, f' de x será igual, en este caso, a 2 por e elevado a x al cuadrado menos 4, todo multiplicado por 1 más, en este caso, 2x al cuadrado, ¿vale? Y como hacemos siempre,
Si quiero encontrar, en este caso, los puntos de inflexión, tendré que igualar todo esto a 0. Y de nuevo me queda el dilema que tenía antes. O 2 por e elevado a x al cuadrado menos 4 es igual a 0, o 1 más 2x cuadrado es igual a 0. Este ya hemos visto que no tiene sentido porque no existe ningún valor que lo haga nulo. Y vamos a ver qué nos ocurriría aquí. 2x cuadrado sería igual a menos 1, x cuadrado sería igual a menos 1 medio, x sería más menos la raíz cuadrada de menos 1 medio. Lo cual, al ser una raíz cuadrada, no tiene valor, es decir, no existe el valor que cumple este caso, ¿vale? Porque no podemos tener una raíz de índice par con un radicando, en este caso con un discriminante que fuera menor que 0. Por lo tanto, la monotonía, en este caso, perdón, la curvatura de la función nunca va a cambiar. Es decir, siempre va a ser o mayor que 0 o menor que 0. Nuestra curva nunca va a cambiar en este caso, de curvatura. Por tanto, no hay puntos de inflexión, ¿vale? Entonces tendremos que estudiar el signo de la derivada segunda. Es decir, si yo sustituyo para cualquier valor, el más sencillo, que es f doble prima de 0, tendré que será 2 por e elevado a menos 4 por 1 más 0 en este caso. E elevado a menos 4 es un número muy pequeño, pero es positivo. Número positivo por número positivo por número positivo, mayor que 0, ¿vale? Además, si os dais cuenta, este término siempre tiene que ser mayor que 0 por estar ese cuadrado y este término siempre tiene que ser mayor que 0 por estar esa exponencial. Es decir, que siempre nos quedará mayor que 0, ¿vale? Por lo tanto, f doble prima de x siempre es mayor que 0 para todos los valores de x, por tanto, en este caso, f de x siempre será cóncava para todo x perteneciente a R en este caso, o en todo el dominio de x, ¿de acuerdo? Entonces, en mi función tendré que ser constantemente cóncava, sin ningún punto de inflexión, ¿vale? Vemos ese crecimiento y decrecimiento, vendré por la izquierda decreciendo hasta llegar al 0 donde tengo un mínimo, y después seguiré creciendo hasta que me vaya al infinito. Continúa, lógicamente, en todo R por su dominio expresado en todo R, no tengo ningún periodo y ninguna asíntota. No corto con el eje x porque esta función nunca se puede anular. Sí que corto en e elevado a menos 4 ese 0,018. Tendré una simetría par y además el dominio de R, en este caso será, perdón, el dominio de la función será todo R. ¿Qué ocurre? Que como el límite cuando me voy a menos infinito es más infinito y el límite cuando me voy a más infinito es también más infinito, esto lo hemos estudiado antes por tener ese x cuadrado aquí arriba, ¿vale? ¿Qué es lo que ocurrirá? Que como el punto mínimo será en x igual a 0, y será concretamente en x igual a 0 y igual a e elevado a menos 4, yo tendré que desde ese punto, que lo tendremos aquí, tendremos esa recta x igual a 0, ¿vale? Perdón, en este caso esto sería igual a 0 y aquí cortaríamos en el x igual a 0, ¿vale? Entonces, de aquí para arriba sí que tendré función. Sin embargo, de aquí para abajo no tendré función. Por lo tanto, ya puedo decir que el recorrido de la función será desde incluido e elevado a menos 4 hasta infinito, ¿vale? Porque me iré para arriba, vendré decreciendo hasta llegar a este punto y después seguiré creciendo. Entonces, mi función debería quedar de esta manera. Como hacemos siempre, vamos a representarla y ver que en efecto esto tiene sentido. Recordamos, e elevado a x cuadrado menos 4. Ponemos aquí e elevado a x cuadrado menos 4. Y aquí tenemos nuestra función, la cual vamos a ver que en efecto tiene sentido lo que hemos dicho. Dominio todos los valores, es decir, todo R. El recorrido, vamos a ver este punto que tenemos aquí, donde nos cae, ¿vale? Justo aquí, en ese valor de 0,02, que es más o menos ese 0,018 que hemos puesto, ese e elevado a menos 4. Por tanto, de aquí para arriba. Es decir, que por el momento nos funciona perfectamente. Simetría par la podemos ver claramente. Todo lo que tengo a la izquierda del eje de ordenadas lo tengo a la derecha. Por lo tanto, es completamente simétrica. Además de que podemos ver que no tengo ningún corte con el eje X, porque veis que aquí nunca llega a cortarlo, y en el corte con el eje Y, lógicamente cae en el interseca con el eje Y en el 0,02, tal y como habíamos visto.
no tenemos ningún periodo y ninguna asíntota, porque me voy a más menos infinito y no tengo ningún punto que me dé problemas. Y vemos claramente que en x igual a 0, en ese valor aquí tengo un mínimo, ya que por aquí vengo decreciendo constantemente y me voy creciendo de aquí hacia la derecha. Por lo tanto, de nuevo esta parte es correcta. Y además, como podéis ver, tengo una curvatura constante, ya que siempre tengo la curva apuntando hacia arriba, con esa segunda derivada siempre positiva en todos los casos. Por lo tanto, como habéis visto, de nuevo, nuestro análisis es totalmente coherente con el dibujo. Siempre que podáis, chicos, es muy interesante que comprobéis el análisis que habéis hecho con respecto a la gráfica, porque podéis haberos equivocado en algún punto y pensar que lo habéis hecho correcto y después equivocarme. Entonces, es muy interesante que planteéis este tipo de problemas para que después podáis trabajar con ellos y verificar que en efecto habéis llegado a los datos que, mejor dicho, que los datos a los que habéis llegado tienen sentido. Como os digo siempre, chicos, por favor, cualquier duda, cuestión o pregunta que tengáis, dejadlo en los comentarios y nosotros la intentaremos resolver. Por lo demás, muchísimas gracias por ver el vídeo, espero que os haya servido y que vaya bien.